o sea, los músculos de la masticación, y la articulación temporomandibular. Son los 4 componentes que están conformando el sistema que tú vas a tratar a lo largo de tu vida, el sistema estomatognático. Ahora, tú tienes que evaluar todos esos componentes. Tienes que evaluar la reproducción, los dientes, el componente neuromuscular, la articulación temporomandibular y el periodonto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una disfunción temporomandibular, estamos evaluando la articulación entre la mandíbula y la cabeza, que está mediado por el cóndilo de la mandíbula, que vamos a ver hoy día qué es lo que es, y la cavidad glenoidea del hueso temporal. Entonces, esta ser la única articulación móvil de la cabeza, es la única articulación que se va a ver afectada por el mal funcionamiento de algún componente del sistema estomatognático, principalmente muscular o principalmente de la oclusión. Entonces, si algo está mal con el sistema estomatognático, el principal afectado va a ser la articulación temporomandibular, causando una disfunción de la articulación. Ahora, justamente porque esta articulación es la única móvil en tu cabeza, esta articulación es la que va a dar la dinámica mandibular. O sea, va a abrir la boca, claro, cerrar, hacer lateralidad, hacer protrusión, hacer retrusión, ¿no? Y todo eso involucra la dinámica mandibular. Basta que un componente del sistema estomatognático falle, todo va a caer sobre la articulación temporomandibular. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es que se producen las disfunciones? Lo vamos a ver con la explicación de la clase. Primero, la articulación temporomandibular va a tener estas características, esta clasificación. Primero, al ser una articulación de amplio movimiento, cae en la categoría de una diartrosis. Bien, de una diartrosis. Ahora, dentro de las clasificaciones de la diartrosis, tenemos un montón de clasificaciones, como lo dije el pasado. Pero específicamente esta articulación de acá tiene una clasificación llamada bicondilia, que es exclusiva de las estructuras que tienen 2 cóndilos. Porque recordemos que la mandíbula se va a articular con su cóndilo derecho y su cóndilo izquierdo en las respectivas cavidades glenoideas. Entonces hay 2 cóndilos. Es por eso que se le dice la diartrosis, o se clasifica como una diartrosis bicondilia. Bien, luego también se clasifica como una articulación de tipo encaje recíproco. ¿Qué significa esto? De que una superficie articular, bien, va a tener exactamente la misma forma, bien, que necesita en su contraparte para poder generar movimiento. O sea, si se habla tan técnicamente, el cóndilo de la mandíbula va a encajar perfectamente en la cavidad glenoidea. Es por eso que se le llama encaje recíproco. Luego, es una enartrosis. Doctor, ¿qué significa enartrosis? Una enartrosis va de la mano con lo que es una gínglimo atroidal, que va a tener 2 movimientos. O sea, esta articulación, cuando tú abres la boca, el cóndilo, ¿qué va a hacer? Va a rotar. Bien, el cóndilo de pasar de estar así, rota. Bien, y eso hace de que abra la boca. Pero ¿qué pasa si tú fuerzas esa apertura bucal? Muy bien, si tú fuerzas la apertura bucal, no es que el cóndilo va a rotar mucho más, no, sino es que el cóndilo rota y luego se desplaza. Bien, se desplaza. Eso es una articulación de tipo enartrosis y de tipo gínglimo atroidal. Muy bien, enartrosis es por el movimiento que hace y gínglimo atroidal porque se asemeja a un movimiento de bisagra. Bien, porque se compara con un movimiento de bisagra. Bien, entonces ahí tenemos la clasificación de la articulación temporomandibular y estas son las superficies articulares que vamos a encontrar. Esto es en un corte sagitario. Esto de acá es el cóndilo de la mandíbula. Cóndilo de la mandíbula. Esta cavidad de acá es la cavidad glenoidea del temporal. Bien, la cavidad glenoidea del temporal. Hacia anterior vamos a encontrar a este músculo que se llama el pterigoideo externo, que tiene los fascículos.
un fascículo superior y un fascículo inferior. Ahora, como viste en anatomía general, entre la articulación de tipo de diartrosis, en la articulación de tipo de artrosis, donde tenemos hueso con hueso, ¿los huesos se articulan directamente? No. ¿Qué tenemos en medio? Un cartílago. Bien, tenemos un cartílago. El disco que está acá se llama el disco articular. Bien, el disco articular del ATM, que va a ser un cartílago de tipo fibrocartílago que va a apaciguar los movimientos entre la superficie del cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea. Bien, y la cavidad glenoidea. Entonces tenemos una superficie articular ósea y una superficie articular cartilaginosa. Bien, tenemos dos superficies articulares en la ATM. Bien, vamos a comenzar primero con las superficies óseas. Bien, las superficies óseas. Primero, la articulación temporomandibular va a ser la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula. Bien, específicamente ¿qué partes? Esta parte de acá que se llama el cóndilo de la mandíbula, que son dos cóndilos, uno para cada lado, el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal. Esas son las superficies articulares óseas. O bien las superficies articulares óseas. Aquí vemos un zoom. Mira, aquí vemos un zoom. Por delante del cóndilo de la mandíbula, cuando se está articulando ya este componente, por delante encuentras esta inmovilidad de acá, que se llama el cóndilo del temporal. Bien, se llama el cóndilo del temporal. Ahora, cuando se hace una apertura, como te digo, esto rota en la misma cavidad, pero cuando hay una apertura máxima, esto se desplaza por encima del cóndilo del temporal. Esto viene, rota y luego se pone encima del cóndilo temporal. Y cuando cierras, regresa a su posición basal. Bien, regresa a su posición basal. Y el cartílago articular se mueve junto con el cóndilo. Bien, se mueve junto con el cóndilo. Bien, pues ahí tenemos a las principales superficies óseas. Vamos a hablar primero sobre el cóndilo de la mandíbula. Mira, el cóndilo de la mandíbula va a tener dos polos, un polo externo y un polo interno, o polo lateral y polo medial. Bien, es aplanado, pero de forma circular, y hacia arriba va a tener una cresta, que se llama la cresta supracondílea, que va a dividir el cóndilo en una cara anterior y en una cara posterior. Bien. Luego, en el cuello del cóndilo, por debajo del cóndilo como tal, aquí vas a encontrar una fosita en forma de triángulo. Esa fosita se llama la fosita pterigoidea. Ojo, no confundir con la fosa pterigoidea que vimos la semana pasada, donde se origina el músculo pterigoideo interno. Aquí en la fosita pterigoidea se va a insertar el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. Bien, ahí se va a insertar el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. Bien, fascículo inferior del pterigoideo externo. Bien, listo, ahí va. Luego, tú vas a evaluar la morfología del cóndilo de la mandíbula cuando estás sospechando de una disfunción temporomandibular. Ojo, soy muy incisivo en esto porque el paciente que llega a consulta llega porque tiene una molestia, llega porque le falta un diente, llega porque tiene una prótesis. Ahora, cuando no hay una adecuada distribución de las fuerzas al momento de la masticación, ¿quién cree que se ha afectado? Aparte de los dientes, el cóndilo. Entonces, tú vas a evaluar radiográficamente el cóndilo, que tiene que tener una forma uniforme. Muy bien, esta es una vista lateral, esta es una vista frontal. Tiene que tener una superficie uniforme y, por ejemplo, acá mira, hay un desgaste, un aplanamiento en la parte posterior. ¿Ves? Acá está plano, en cambio acá está redondito. Bien, acá está plano. ¿Aquí qué le ves de diferente al cóndilo? Mira, radiográficamente debería tener esta densidad ósea, pero acá no se ve tan denso. Entonces aquí puede estar sufriendo una osteoporosis, una artrosis, ¿no?
Entonces tienes que evaluar toda la forma, mira, en la parte posterior, cómo está desgastado, porque esto me está indicando que hay algo que está funcionando bien en el sistema estomacal. ¿Cuáles son las principales anomalías o variaciones que podemos encontrar en el cóndilo de la mandíbula? Primero, acá estamos viendo un cóndilo normal, común y corriente, como esperas encontrarte en tu paciente. Un polo medial, polo lateral, cresta supracondilla, cara anterior uniforme y circular, cara posterior uniforme y circular. Aquí abajito de esta cosita, ¿cómo se llamaba? Fósil pterigoidea, donde existe este músculo, el fascículo inferior y el triángulo externo. Bien. Pero luego puedes encontrar que hay osteofitos. ¿Qué son osteofitos? Bien, si te das cuenta, acá la superficie no es regular, pero en la cara anterior tienes esta saliente ósea en forma de pico. Era en forma de pico. En vez de que el cóndilo, o en vez de que, claro, el cóndilo tenga esta forma, ¿no? En la parte anterior vas a ver aquí un pico, ¿sí? Un pico. Este pico de acá se le conoce como osteofito. Y ese osteofito que estás viendo aquí, este osteofito que estás viendo aquí, es producto de alguna disfunción temporomandibular. Porque al momento en que el paciente mastica, por lo que sea, por una contracción muscular, por una falta de dientes, por lo que sea, está generando más fuerza de la que debería masticar. Entonces, si estás mordiendo con fuerza, toda la fuerza se ve proyectada hacia el cóndilo y se va formando este pico de acá que se llama el osteofito. ¿Bien? Ahora, otra variación es la erosión. La erosión. Bien, también una malformación del cóndilo por algún tipo de agente externo que esté atacando directamente el cóndilo. Principalmente la erosión se da por alguna enfermedad. Puede ser artritis, artrosis, puede ser degeneración ósea, puede ser descalcificación del hueso, osteoporosis, por lo que sea. ¿No? Es una erosión. Y un aplanamiento, suele darse por las mismas causas del osteofito. Pero aquí las fuerzas que están, digamos, desmesuradas, mucha fuerza, está distribuida en todo el cóndilo, lo cual hace que se aplane. En cambio, acá todas las fuerzas están yendo hacia donde se está provocando el osteofito. ¿Bien? Entonces, esas son las principales variaciones óseas que podemos encontrar en la superficie articular del cóndilo. Bien, del cóndilo. Ahora, vamos acá. Primero, la articulación temporomandibular, recordemos muy bien que se da en el hueso temporal, específicamente en esta cavidad de acá, que se llama la cavidad glenoidea. Muy bien, y aquí vamos a ver ciertas estructuras que ya dejamos hacer. Por ejemplo, esta saliente ósea de acá, en forma de hueso, ¿cómo se llama? Esta apófisis, la base es esta. Estiloides. Muy bien, la apófisis estiloides. A ver, ¿te acuerdas? A ver, te pregunto hoy día, ¿quiénes se originan de la apófisis estiloides? ¿Te acuerdas? El ramillete de Riolando, que está compuesto de ¿quiénes? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos ligamentos? 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Muy bien, ¿y qué músculos? Perfecto. No sé, después se quedó viendo, la verdad. Está perfecto, muy bien. Ahí está. Luego, esto de acá, la apófisis mastoides. ¿Qué músculos se insertan en la apófisis mastoides? Muy bien. Y entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, este objeto, ¿cómo se llama? Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, ¿este objeto cómo se llama? Estilomastoideo. ¿Cuál es su contenido? El nervio facial, perfecto, el nervio facial. Muy bien. Ahora, mira acá. Esta de acá es la cavidad glenoidea. Muy bien.
Bien, esta de acá es la idea. Bien, que es acá también, ¿ya? Está en los huesos. Bien, ahora, ¿cuáles son los límites de la cavidad de la idea? Bien, hacia anterior, acá queda una idea, hacia anterior encuentras esta eminencia de acá. ¿Te acuerdas cómo se llama? Esta eminencia de acá que está por delante de la cavidad de una idea. Cóndilo del temporal. Muy bien, acá está el cóndilo del temporal. O también se le conoce como, acá está, cóndilo del temporal. O también se le conoce como la raíz transversa del arco cigomático. Bien. Aquí vas a encontrar como límite externo a la raíz longitudinal del arco cigomático. Bien, acá está. Raíz longitudinal del arco cigomático. En la parte posterior, como límite, vas a encontrar al hueso timpánico. Bien, acá está. Todo esto es el hueso timpánico. Acá está, hueso timpánico. Y en la parte medial vas a encontrar aquí a la espina del esfenoides. Bien, aquí a la espina del esfenoides. Acá está, espina del esfenoides. Entonces, ahí tienes a los límites de la cavidad glenoidea. Ahora, en la parte más posterior, bien, entre la cavidad glenoidea y el hueso timpánico, encontrabas esta cisura de acá. ¿Te acuerdas cómo se llama esta cisura? Petrotimpánica, o también llamada cisura de Glaser. ¿Cuál es su contenido? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es su contenido de la cisura de Glaser? Nervio cuerdo del tímpano y arteria timpánica. Muy bien, nervio cuerdo del tímpano y arteria timpánica. Eso lo hablamos la semana pasada. Bien, listo, ahí está. Esas son las superficies óseas, tanto de la mandíbula, en el cóndilo de la mandíbula, y tanto en el temporal, en la cavidad glenoidea y estructuras que delimitan la cavidad glenoidea. Bien, ahora vamos a ver acá las superficies articulares. Primero, ya hemos visto el ciclo pasado, que las superficies óseas en una diartrosis no se van a articular directamente porque pueden desgastarse. Eso como eso, al paciente le duele y también puede generar desgaste óseo. Es por eso que en las superficies articulares vamos a encontrar que están cubiertos por fibrocartílago, tanto la superficie del cóndilo como la superficie del temporal, de la cavidad glenoidea. Va a estar recubierto completamente por fibrocartílago. Que recordemos, el fibrocartílago es aquel cartílago que va a estar en las diartrosis, bien, y que va a soportar peso y movimiento. Bien, y entre ambas superficies, mira, identificas el cóndilo de la mandíbula, cóndilo del temporal, cavidad glenoidea, ambos tapizados por fibrocartílago. Entre ambos vas a encontrar al disco articular. Este de acá es el disco articular. Muy bien, y ese disco articular va a tener como función amortiguar las fuerzas que se produzcan en la articulación intermandibular. Ahora, este disco articular, mira, este disco articular va a prestar inserción en su cara anterior a este músculo de acá, que es el fascículo superior del músculo pterigoideo externo. Mira, el fascículo superior, mira, todo esto es el pterigoideo externo. Fascículo superior se inserta en el disco articular en su cara anterior y el fascículo inferior se va a la fosita pterigoidea que se encuentra en el cuello del cóndilo. Bien, y este disco articular me va a separar toda la cavidad articular en dos espacios. Todo este espacio que está por encima del disco se llama el espacio supradiscal. Y todo este espacio que está por debajo se llama el espacio infradiscal. Bien, infradiscal. Y si te das cuenta, el disco articular, mira, en su parte media es más delgada y en su parte posterior y anterior es mucho más gruesa. Justamente porque al momento
de hacer la apertura, el cóndilo va a presionar la parte posterior de la cavidad glenoidea y cuando haya una máxima apertura, el cóndilo, acuérdate que migra sobre el cóndilo del temporal y va a migrar junto con el disco articular. Bien, ahora, tú cuando explores a tu paciente, ¿no? Cuando hagas el examen extraoral, porque cuando tú vas a explorar a un paciente, durante el examen clínico hay dos tiempos de examen, el extraoral y el intraoral. En el extraoral tú vas a palpar la ATM, tú vas a palpar por delante de la orejita, del agujero del tubo externo, palpas, vas a decir al paciente que abra, ¿no? Y puedes escuchar o puedes ver como resultado varias cosas, de las cuales las principales son que esté normal, que no le duela y que no haya ningún sonido ni nada por el estilo. Lo segundo que puedes encontrar es que cuando abre, o en la derecha o en la izquierda, se escucha un clic, se escucha clac, se escucha. ¿Qué significa eso? De que el disco articular ya no está viajando junto con el cóndilo. Cuando viaja junto con el cóndilo, cuando el disco llega acá, se luxa y se va hacia la parte de adelante y el cóndilo se queda acá. Muy bien. Cuando se luxa, ahí suena. Cuando suena en apertura, es que se luxa hacia adelante, y cuando suena en cierre, es que regresa a su posición normal. Bien, entonces, cuando tú veas que hay un clic en apertura o en cierre, tienes que registrar tu historia porque puede ser de que el paciente tenga una disfunción temporomandibular. Bien, ahora, otra cosa es que también tenga dolor. Tú palpando, el paciente abre y le duele en apertura o en cierre. Ahora, ese dolor en apertura o en cierre puede estar ligado o puede estar relacionado con un clic. Bien, puede estar relacionado con un clic. Y lo más, digamos, lo peor que puedes encontrar es que haya sonidos de crepitación. ¿Qué significa esto? Crepitación es como cuando agarras una bolsa y la estrujas, o cuando haces canchitas, algo así puede ser. Eso es el sonido de la crepitación. La crepitación vas a escucharlo cuando el disco articular o ya está perforado o ya está degenerado. Y el cóndilo con la cavidad glenoidea directamente van a estar rozándose. Ese sonido de huesos, hueso con hueso, se llama crepitación. Y eso es muy doloroso y ya te está indicando una degeneración ósea. Entonces, para que eso no pase, el disco articular es aquel que va a amortiguar todo el movimiento de la articulación temporomandibular. Bien, ahora, el disco puede aguantar bastante si es que hay alguna disfunción, pero no es invencible, perdón. En cualquier momento va a comenzar a degenerarse. Y va a comenzar a degenerarse. Y acá estás viendo, en una muestra cadavérica, mira, acá está el cóndilo de la mandíbula, por debajo la fosita pterigoidea, acá está el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo, fascículo superior del músculo pterigoideo externo, y acá está el disco articular. Mira cómo la parte media es delgado y en la parte posterior es el más grueso. Recuerda que este cartílago, este disco, es de tipo fibrocartílago porque va a aguantar bastante peso, bastante fuerza. Y el disco se va a amoldar a toda la superficie ósea del cóndilo en la parte inferior y en la parte superior de la cavidad glenoidea. Bien, entonces ahí estamos viendo los espacios. Ahí estamos viendo toda la lista posterior. Acá está el cóndilo del temporal, el disco articular y el espacio suprabiscal. Recuerda que vamos a encontrar que en todas las diartrosis, todo este sistema de movimiento va a estar envuelto en una cápsula articular, que es todo esto de acá, que está envuelto en una cápsula articular, y todo este espacio de acá es el espacio suprabiscal. Aquí estamos viendo el espacio infradiscal y el espacio supradiscal y el respectivo disco interarticular. El disco articular. Y todo lo que le envuelve a esta articulación
es la cápsula articular, o también llamado ligamento capsular. ¿Bien? Listo. Luego, en la articulación temporomandibular vamos a encontrar ligamentos. Pregunta, ¿cuáles son las funciones de los ligamentos en todo el cuerpo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué ligamentos hacen? ¿Qué limitan? ¿Qué limitan? Los movimientos. ¿Qué limita yo de que mi mandíbula no llegue hasta atrás de mi cuello? Los ligamentos. ¿Bien? Entonces, los ligamentos van a estar encargados de limitar los movimientos de los músculos. Ahora, en la ATM yo voy a tener dos grupos de ligamentos: ligamentos principales y ligamentos accesorios. Primero, los ligamentos principales van a ser tres. Primero, voy a tener este ligamento de acá, que se va a originar en todo el borde, en todo el perímetro de la cavidad tiroidea. En todo este perímetro de acá, en todo este perímetro se va a originar este ligamento y se va a insertar en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Bien, ese ligamento que tiene forma de cápsula se llama ligamento capsular. Este ligamento se llama ligamento capsular. Bien, o también llamado la cápsula articular. Luego voy a tener dos ligamentos laterales: un ligamento lateral externo y un ligamento lateral interno, de los cuales el lateral interno es inconstante, puede estar como puede no estar. En cambio, el que siempre está es el ligamento lateral, o también llamado ligamento temporomandibular, que se va a originar en el tubérculo cigomático y se va a insertar en el cuello del cóndilo en la parte posterior. Bien, ahí está el ligamento lateral externo o ligamento temporomandibular, y el que es inconstante, que está por dentro, el ligamento lateral interno y el ligamento capsular. Bien, tres ligamentos principales delante de él. Y los ligamentos accesorios van a ser tres. Primero, este ligamento de acá, que se está originando en la espina del esfenoides y se inserta en la espina de Spitz de la mandíbula, que vamos a conocerlo hoy en la práctica, que es lo que es, se llama el ligamento esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular. Así que es este de acá. El ligamento que se está originando en la apófisis estiloides y se inserta en la cara interna de la cola de la mandíbula, este de acá, es el ligamento estinomandibular. Y este otro ligamento de acá, que es este de acá, es el ligamento pterigomandibular. Muy bien, que se va a originar en el ala externa, perdón, en el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides, y se va a insertar en la línea oblicua interna a nivel de la tercera molar inferior. Bien, listo. Ahora, relaciones importantes. El ligamento esfenomandibular va a estar protegiendo a un van muy importante para nosotros, que es el van dental inferior, donde una de las estructuras que están comprendiendo este van es el nervio dental inferior, que es aquel nervio que tú vas a anestesiar para poder hacer una técnica troncular y trabajar dientes inferiores. Bien, este ligamento es el que va a estar protegiendo ese van. Y el ligamento pterigomandibular en boca te va a formar un rafe, que se llama el rafe pterigomandibular, que te va a servir de referencia para que puedas colocar tu anestesia troncular. ¿Bien? Entonces, ¿qué te sirve? Cuando lleguemos a anestesiología y cirugía, muy bien, vas a poder identificar en boca al ligamento pterigomandibular. Y tener en consideración que el ligamento esfenomandibular está protegiendo al van dentario inferior. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la inervación del ATM, la inervación del ATM va a estar compuesta principalmente por tres nervios. Bien, por tres nervios.
Aquí tenemos un esquema del músculo temporal, viéndolo desde arriba, ¿sí? Músculo temporal, el pterigoideo interno, acá está el cóndilo de la mandíbula, y aquí vamos a ver los tres nervios que están dándole inervación a la articulación temporomandibular. El principal nervio que va a darle hasta un 55% de inervación al ATM es el nervio aurículo-temporal. Bien, el nervio aurículo-temporal es el principal nervio hasta un 55% que le va a dar inervación a la articulación temporomandibular. Luego le sigue este nervio de acá, que es el nervio maseterino, que le da hasta un 25% de inervación a la articulación temporomandibular. Y finalmente, el nervio temporal profundo posterior, hasta un 10% inerva al ATM. Entonces, sin tantos números, ¿quién inerva principalmente la articulación temporomandibular? El nervio aurículo-temporal, seguido del nervio maseterino, seguido del nervio temporal profundo posterior. Bien, la inervación del ATM. Y en cuanto a la irrigación del ATM, mira, ¿esta arteria quién es? ¿Te acuerdas? Carótida externa. Ramas terminales, ¿esta quién es? Esta de acá adentro, maxilar interna, y esta que sube, temporal superficial. Entonces, ramas de la temporal superficial y ramas de la maxilar interna van a encargarse de irrigar a la articulación temporomandibular. Bien, específicamente qué arterias, eso sí no me interesa mucho que te lo aprendas, me interesa que sepas que ramas de la arteria temporal superficial y ramas de la arteria maxilar interna van a irrigar a la articulación temporomandibular. Bien, van a irrigar a la articulación temporomandibular. Bien, listo, eso es todo. La clase de hoy es cortita. Bien, la clase de hoy es cortita. Esto, bueno, es una interpretación tomográfica que creo que tienes que llevar imagenología para que la entiendas.